Antes de poder seguir, queremos hacer una oración especial. Hay 2 pedidos de oración en el cual se nos está pidiendo que oremos por los 25 años, en agradecimiento, pastor, por los 25 años del Liceo Cristiano Adventista. Gracias a Dios, hasta acá Él nos ha ayudado y nos ha permitido tener esta institución. Así que queremos tener esa oración. Así también queremos orar por la madre de un hermano de nuestra iglesia, que es la mamá del doctor Gustavo Pineda. Ella fue operada en Houston y queremos orar por su salud y su recuperación. Padre Celestial, venimos ante ti con gratitud por este colegio que ha estado funcionando por 25 años. Muchas personas han sido bendecidas como resultado de la educación que han recibido aquí. Te ruego que tú continúes bendiciendo a esta institución, que muchos jóvenes, muchos niños puedan llegar a conocer al Maestro a través de este mensaje y que también se conviertan en testigos para traer a otros a tus pies. Te queremos rogar también por la madre de este hermano allá en Houston, que tú pongas tu mano sanadora sobre su madre, que pueda recuperarse completamente conforme a tu santa voluntad. Pedimos también que nos acompañes ahora en la sesión de preguntas y respuestas. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame contestar eso. Hay una pregunta que es más bien un comentario en cuanto a la vacuna y la pandemia. Cuando la pandemia comenzó, yo grabé una recomendación, tal vez no diría una recomendación, sino que grabé un informe sobre el asunto de la vacuna. Mencioné, y ustedes creo que todavía pueden conseguirlo en nuestra página, ahí mencioné que la mejor manera de protegernos de ese virus o cualquier virus es nuestro estilo de vida. Y mencioné las 8 leyes de la salud que menciona el Espíritu Profecía. También repasé una historia a donde la hermana White estaba con varios asociados en cierto pueblo y hubo una pandemia de viruela en ese lugar y ella consultó con el médico le dijo que las vacunas contra viruela habían avanzado y habían progresado mucho desde que se establecieron inicialmente y que ella no objetaba si sus asociados se vacunaran contra la viruela. Eso es un hecho histórico. En ninguna parte recomendé que se recibiera la vacuna, porque la pregunta dice que si yo me arrepiento de haber dicho que la gente se debía vacunar. En esa notificación nunca dije que la gente se debe vacunar. Es más, yo nunca me vacuné y me dio COVID 2 veces. El sistema inmune es fuerte porque tomo agua, hago ejercicio, monto mi bicicleta 8 kilómetros cada mañana y camino 5 kilómetros cada noche. Me alimento bien, salgo a sol. Trato de seguir los principios que presenta el Espíritu Profecía. Yo en la notificación no dije que una persona debe o no debe recibir la vacuna. Que la gente debe hacer, dije 3 cosas. Número 1, deben consultar con su médico. Número 2, deben hacer su propia investigación. Y número 3, deben seguir los principios sanos de la salud. Así que como dice el comentario, que tal vez soy el causante de la muerte de muchas personas por recibir la vacuna, en realidad yo nunca recomendé la vacuna. Ustedes pueden ver la notificación en nuestra página. Así que quería hacer esa aclaración. Amén. Mi esposa y mis hijos se vacunaron. Libertad de elección. Ese era mi punto de vista. La elección es de la persona. Y claro, en ese tiempo no se conocía todas las posibles implicaciones de la salud que trae la vacuna. Ahora después se ha visto que la vacuna en muchos sentidos ha sido una causa de problemas, primordialmente problemas cardíacos. Hay 2 médicos allá en Fresno que son miembros de mi iglesia
que estaban en buena salud, practicantes de la Reforma Pro Salud, y ambos tuvieron un infarto y recibieron la vacuna. Un sobrino de mi esposa en Colombia también. Así que no a todos les afecta igual. Tampoco se ha hecho un estudio directo mostrando una conexión entre la vacuna y los que sufren problemas del corazón, porque problemas del corazón surgen. Pero mi recomendación era que nuestro estilo de vida y fortalecer nuestro sistema inmune es lo más importante. Amén, amén. Bien, vamos entonces a continuar, pastor. La siguiente pregunta dice así: ¿puede ser elegido a un cargo de iglesia una persona que no cree todas las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? No, en realidad toda persona que va a ejercer un cargo de liderazgo en la iglesia debe enseñar y creer todas las doctrinas de la iglesia. Sería contraproducente que no creyera en todas las doctrinas de la iglesia. Bien, continuemos. ¿Cuál es la medicina que aprueba Dios? ¿La medicina química o la medicina natural? ¿Aprueba Dios el uso de plantas medicinales para tratar enfermedades? La hermana White recomienda muchas plantas específicamente por nombre para ciertas dolencias del cuerpo. Así que en realidad son los medios naturales que Dios ha establecido para sanar muchas enfermedades. Les doy un ejemplo: el carbón activado, carbón vegetal. Eso es un asunto que si una persona tiene problemas estomacales es una bendición. Yo lo digo personalmente porque he viajado a países donde el agua no es muy limpia y todo, y me dio una amibiasis terrible, y he tomado carbón vegetal y me he mejorado en cuestión de un día. Así que los remedios naturales son muy eficientes y muy buenos. Los 8 remedios que menciona el Espíritu Profecía en el Ministerio de Curación, creo que la página 127, es la forma como nosotros debemos cuidar nuestro sistema inmune. Sin embargo, debo dejar muy claro que no por eso significa que ignoramos completa y totalmente la medicina y los procedimientos médicos. No significa que debemos ser presuntuosos y decir, bueno, no me voy a hacer una cirugía porque Dios me va a sanar, porque Dios también usa médicos y usa la medicina moderna para traer sanidad a la gente. Pero uno tiene que tener cuidado de mirar cuáles son las contraindicaciones, porque hoy en día los remedios, hay un remedio y hay una larga lista de todos los daños que le puede causar. Entonces uno tiene que hacer su propia investigación antes de tomar cualquier remedio. Y les recomiendo que consulten con un buen médico adventista, que va a ser más confiable cuando se trata de asuntos de procedimientos médicos. Amén. La siguiente pregunta es: quisiera saber sobre las dos posturas que tiene la Iglesia sobre la naturaleza humana de Cristo. ¿Cuál es su postura y cómo entender que existen ambas posturas entre los teólogos adventistas? Bueno, lamentablemente existen dos posiciones en cuanto a la naturaleza de Cristo. Una posición es que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de que Adán pecara, mientras que la otra posición es que Cristo tomó la naturaleza humana de Adán después que Adán pecó. Yo tengo una tercera opción. En realidad no creo que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, porque si ese hubiera sido el caso no nos puede ayudar a nosotros, porque tuvo una naturaleza superior a la nuestra. En segundo lugar, tampoco creo que tomó la naturaleza de Adán inmediatamente después que pecó Adán. Yo creo que él tomó la naturaleza regenerada de Adán, la naturaleza convertida de Adán, después que Adán se arrepintió, confesó su pecado y nació de nuevo. Esa es la naturaleza que tomó Jesús. Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, regenerada por el Espíritu Santo. La hermana White es clara en muchos lugares de que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán. El punto clave es cuál es la definición que tenemos del pecado. ¿Es el pecado tener una naturaleza pecaminosa o es el pecado responder al jalón de la naturaleza pecaminosa?
En realidad la Biblia nos da la definición del pecado. El pecado es transgresión de la ley. Es decir, pecamos cuando dejamos que la naturaleza pecaminosa se manifieste, pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas, acciones pecaminosas. Jesús puede haber tenido una naturaleza humana pecaminosa, pero siempre bajo el control del Espíritu Santo. Nunca se manifestó en una transgresión contra la ley de Dios. Así que creo que esa es la explicación. Ahora, hay dos posiciones en la iglesia. Lamentablemente, aquellos que creen como yo son marginados porque no concuerdan con la idea que tienen muchos teólogos en la iglesia hoy en día. Si hay dos posiciones, se debe permitir que las dos posiciones se presenten y que entonces la gente decida a base de la evidencia cuál es la posición correcta. Okay. Siguiendo, tenemos otra pregunta que nos dice: ¿existe diferencia entre los conceptos católico y adventista con la doctrina de la Trinidad o deidad? Si las hay, ¿cuáles son? Bueno, en realidad sí existen algunas diferencias. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se cree en la generación eterna de Jesús. Es decir, el Padre eternamente está engendrando a Jesús. La Iglesia Adventista no cree eso. Nuestra posición como iglesia es muy sencilla. Hay tres personas en la deidad. Y yo les soy sincero, a mí no me gusta la palabra Trinidad. Donde quiera que voy le digo, no me gusta la palabra Trinidad, porque no es bíblica y viene bañada en conceptos católicos. Sin embargo, creo que hay tres personas, tres individuos, cada uno Dios, en el sentido de que cada uno tiene todos los poderes y todas las prerrogativas y la naturaleza divina, 100%. Tres individuos separados uno del otro, pero en perfecta unidad. Ahora, en la Biblia se le llama a los pastores obispos. ¿Por qué no le llamamos nosotros a nuestros pastores obispos? Es una palabra bíblica muy bonita que describe a los pastores, porque viene bañada con teología católica. ¿Por qué no le decimos a la Santa Cena la Eucaristía? Es una buena palabra bíblica. Eucaristía, sí, eucaristeo significa que Jesús levantó las manos y dio gracias, significa dar gracias, una palabra linda del griego, pero nosotros no le decimos a la Santa Cena Eucaristía, por la sencilla razón de que ese es el nombre que le da la Iglesia Católica. Entonces debemos ser distintivos en la forma que expresamos la doctrina de la deidad, esa es la palabra bíblica, la deidad, y decir que son tres personas perfectamente unidas, como un hombre y una mujer se unen en matrimonio, son dos personas, pero están perfectamente unidas, como los que constructores de la Torre de Babel dice que eran uno, pero eran muchos, y como Jesús oró porque los discípulos fueran uno, no significa que se iban a meter en un solo cuerpo, significa que son 12 que deben estar en perfecta unidad. Así que preferible lo llamamos la doctrina de la triunidad. Okay. Bien, siguiendo. En Apocalipsis se habla de los 24 ancianos. ¿Está Moisés dentro de estos 24 ancianos? Bueno, esa pregunta es un poco compleja contestarla, porque grabé una serie de temas de 6 horas sobre ese tema. Pero si quieren toda la presentación, bajen la aplicación, nuestra aplicación. Ahí está todo lo que hemos hecho en 21 años gratis. Y la aplicación es gratis, porque el propósito de nuestro ministerio es esparcir el mensaje, no es vender material. Algunos quieren comprar el material escrito, se lo vendemos si lo quieren escrito, pero digitalmente tienen acceso a todo el material. Y ahí tengo un estudio sobre los 24 ancianos. Le voy a dar la respuesta corta. Lean las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Ahí la hermana Juárez identifica a los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron. Claramente, cuando uno lo estudia con cuidado, son los representantes de los mundos que nunca pecaron. No son seres humanos, porque los 24 ancianos ya estaban en el cielo antes que Jesús llegara.
cuando estudien Apocalipsis 4 y 5. Así que esa es la respuesta corta. Bajen la aplicación Zoom TV, sumtv.org. Vayan al Apple Store y bajen la aplicación y ahí van a poder ver centenares de presentaciones en video y van a poder leer todos los artículos que he escrito para el ministerio. Continuando, la siguiente pregunta dice así: ¿por qué Ellen White dice que el Espíritu Santo es el representante de Cristo despojado de la personalidad humana e independiente de ella? Algunos toman esto para decir que el Espíritu Santo es Jesús mismo y usan 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué quiso decir ella con eso? Pero antes quiero darle aquí un saludo. Dice: Dios le bendiga, pastor, lo queremos mucho. Bueno, esa es una pregunta también compleja. Hay mucho material que uno tendría que cubrir, pero le voy a dar una respuesta corta a esa pregunta. Y es que el Espíritu Santo, como dice la pregunta, es el representante de Cristo. Si es el representante de Cristo, ¿cómo es Cristo mismo? Un representante representa a otra persona. En el Nuevo Testamento es claro el testimonio de que hay 3 personas en la deidad. El Espíritu Santo es una persona diferente, separada de Jesús, 100% Dios. No cabe duda alguna al examinar claramente el testimonio del Nuevo Testamento. Ahora, debo decir que la hermana White dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Es decir, dice el silencio de elocuencia cuando se trata de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué podemos saber del Espíritu Santo? En cuanto a su naturaleza, nada. Pero podemos saber en cuanto a su obra. Podemos ver el fruto del Espíritu Santo en la vida. Podemos ver en la iglesia la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso Jesús comparó al Espíritu Santo con el viento. El viento no se ve, pero sí se ve el impacto del viento cuando sopla las ramas de un árbol. De la misma manera, nosotros no podemos definir exactamente qué es el Espíritu Santo, lo dice la hermana White, pero sí podemos saber la obra que Él desempeña, y toda la obra que Él desempeña es la obra de una persona. Es una persona. Así que cuando se trata del Espíritu Santo y quién es y qué naturaleza tiene, si es visible o invisible, etcétera, yo sencillamente me quedo callado. Pero sí puedo decirles que es una persona y puedo decirles que podemos ver su obra a través de los dones y a través de los frutos del Espíritu Santo. La siguiente pregunta dice: ¿el Elías que vendrá en los últimos tiempos es un mensaje o una organización? Bueno, es una buena pregunta. El Elías final va a llevar un mensaje mundial. El Elías del Antiguo Testamento dio un mensaje ahí local, ahí en el Monte Carmelo. Pero el Elías final va a proclamar un mensaje global. Ahora escuchen bien. El Elías final tendrá un mensaje, pero tiene que haber un vehículo a través del cual compartir ese mensaje globalmente. ¿Saben por qué Dios estableció la organización de la Iglesia Adventista? Con un propósito. Y es sembrar testigos en todo país del mundo. Ese es el propósito. Sembrar adventistas del séptimo día en toda nación del mundo, para que la gente en toda nación del mundo pueda proclamar el mensaje de Elías. Una sola persona no puede cumplir esa misión. Se necesita una iglesia organizada para sembrar miembros en todo el mundo, para que el mensaje se pueda proclamar a través de esas personas en todo el mundo. Es necesaria la organización de la iglesia. No cabe duda alguna de que necesitamos la organización de la iglesia
para proclamar el mensaje, pero tenemos que estar seguros de que la iglesia esté anunciando el mensaje. Eso es muy importante. La siguiente interrogante nos dice: ¿qué profecía es a la cual debemos ponerle más atención en los últimos días? Bueno, nuestro mensaje profético, mi favorito es Mateo 24. Esa es mi profecía favorita de la Biblia. Aunque hablo mucho de Daniel y Apocalipsis también. Porque en Mateo 24 están todos los eventos finales en orden cronológico. En el orden en que van a ocurrir, ahí en Mateo 24. En Apocalipsis y Daniel tenemos va hacia adelante, luego hacia atrás, luego hasta ahora, luego más adelante, luego hacia atrás. Es decir, Apocalipsis no está en orden cronológico, ni Daniel tampoco. Pero cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis en conjunción con Mateo 24, podemos ver el orden de la secuencia de eventos finales. Pero necesitamos estudiar especialmente los libros proféticos. Daniel, Apocalipsis y lógicamente Mateo 24, al igual que otros pasajes bíblicos que presentan profecías. Bien, nos dice acá otra pregunta: ¿cuál es la marca de la bestia? Bueno, tocamos eso esta mañana, ¿verdad que sí? ¿Qué es el sello de Dios? El sello de Dios es el sábado. Le puso el sello a la obra de la creación para identificar quién es el creador. Entonces, la marca de la bestia es lo contrario. Entonces, debe ser también un día, ¿les parece? La marca de la bestia debe ser un día. Un día de donde le rinde homenaje al que cambió el día de reposo. Claro que sí. Ahora, nadie todavía tiene la marca de la bestia. Nadie tiene la marca de la bestia. La marca de la bestia viene al final de la historia, cuando se proclama el fuerte clamor y la gente a sabiendas dice: yo no voy a guardar el sábado para poder comprar y vender y para que no sufra la muerte por el decreto de muerte. En ese momento la persona, cuando a sabiendas rechaza el sábado, esa persona recibe la marca de la bestia. Todavía nadie tiene la marca de la bestia, pero la marca de la bestia en sí es la observancia del domingo a sabiendas que en realidad es el sábado. Continuando, nos dice: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, en Juan 16 dice que nos redarguye del pecado, de justicia y juicio. Es decir, el Espíritu Santo continúa la obra de Jesús, porque Jesús se fue al cielo. El Espíritu Santo ahora redarguye a la gente de pecado, convence a la gente de que son pecadores, para que se arrepientan, para que confiesen sus pecados, para que reciban a Jesús como Salvador. Y luego convence al mundo de justicia, también desarrolla el carácter de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, porque sabemos que algún día tendremos que enfrentarnos al juicio. Así que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Continúa la obra de Cristo en la tierra, porque Cristo está en el cielo. Bien, vamos a darle solo lectura a esta última pregunta por cuestiones de tiempo. Nos dice: bendiciones, pastor. Usted dijo en el sermón del día miércoles que Dina, la hermana de José, quedó embarazada en la violación. ¿Dónde podemos encontrar la cita? Bueno, no creo que dije que fue una hermana de José. Fue una hermana de los hijos de Jacob. ¿Verdad que sí? Dina era la única hermana que tenían los 12 hijos de Jacob. Y ella cometió adulterio con Siquem. Y la historia la pueden conseguir en Génesis 34, de cómo Siquem tuvo relaciones con Dina. Simeón y Leví se enojaron con él y le dijeron: bueno, si se circuncidan todos, entonces vamos a permitir que se case Siquem con nuestra hermana. Y cuando estaban en el intenso dolor el tercer día de la circuncisión, Simeón y Leví se levantaron, probablemente con otros, y mataron a todos los hombres del pueblo de Siquem, a Hamor el padre, a Siquem, que llevaba el mismo nombre de la ciudad. Así que
no creo que haya dicho que fue José, sino que el matrimonio o la relación fue entre Siquem y Dina. Bien, pastor, vamos a llegar hasta acá porque ya llegamos al límite del tiempo para esta sección. Hermana, fíjese que era todo por escrito, creo que la vamos a tener que... Uy, bueno, pastor. Tenemos que tener cuidado de que no se rebaje el mensaje distintivo de nuestra iglesia. No esconder nuestra identidad, quiénes somos, ni nuestro mensaje. Que claramente presentemos el mensaje de la iglesia adventista. Porque hay el temor de que si nosotros presentamos, digamos, las doctrinas cardinales de la iglesia adventista, que difieren de las de otros cristianos, que los otros cristianos se van a ofender. Por eso tenemos la tentación de ser políticamente correctos, porque esa es la moda hoy en día, ser políticamente correcto. Debemos hablar la verdad con amor, es decir, no debemos hablar con el fin de ofender, pero debemos presentar la verdad. Todos los profetas de la Biblia hablaron la verdad. Elías no titubeó, Elías dijo claramente, si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, síganle, pero no titubeen entre dos posiciones. Bueno, buena pregunta. Mantengamos siempre un ojo para que se mantenga en alto el mensaje especial de la verdad presente de la iglesia adventista. Y ahora vamos a salir un rato a prepararnos para el culto, para que podamos salir a tiempo para comer la comida que perece. Amén. Gracias, pastor. Bien,